En los últimos días el dólar ha estado en sus máximos de todo el año, máximo de casi 12 meses. Acuérdense que durante el segundo trimestre de 2023 el dólar estuvo muy plano, muy estable, moviéndose en torno a los 800 pesos, pero de entonces ha subido como cerca de 20%. La semana pasada superó los 940 pesos, lo que lo lleva a un valor que no había alcanzado desde noviembre del año pasado. Este es el tema que vamos a conversar hoy día con Alexis Oces. Él es gerente de estrategia de BCI Corredores de Bolsa. Alexis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a Mentes del Mercado, esta sección de El Mercurio en Inversiones en Emol TV. Bienvenido. Muchas gracias. Alexis, cuéntanos qué está pasando con el peso chileno, porque ha sido la moneda de commodity, incluso algunas de las monedas latinoamericanas, que más valor ha perdido en el último tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, lo primero, tema de la entrevista, el más difícil de todo, porque apuntarle al dólar hoy día y tratar de explicarlo es multifactorial las variables. O sea, siempre he pensado que cuando uno va a una sola variable a explicar el tipo de cambio tiende a fallar, porque la verdad que deben haber 10, 20, incluso algunos fenómenos que se dan estacionalmente que afectan el tipo de cambio. Tú bien lo dices, hay monedas comparables con el tipo de cambio en donde uno puede decir si es que el peso chileno se ha depreciado o no y de dónde viene este efecto. Nosotros tratamos de mirar monedas commodities similares, por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, México, que tienen una composición en donde las exportaciones de commodities que hacen es muy parecida a la que nosotros hacemos en cobre. Por eso se llaman monedas commodities. Cuando tú miras el peso chileno, se ha depreciado 7% en el mes de septiembre, 11% desde el 1 de septiembre hasta ahora. Cuando tú miras el canadiense, el australiano, el neozelandés, no se han depreciado respecto al dólar. Cuando miras el peso mexicano o el real brasilero, se han depreciado, pero muchísimo menos. Entonces, creo que en la primera parte de la comparación, el peso chileno sí ha sufrido mucho más que monedas comparables y ese efecto podría venir de distintos lados. Puede venir o por la expectativa de inflación, expectativas de bajas de tasa, por flujos, el efecto carry trade que hay hoy día sobre la moneda. Y si tú tomas todo eso en conjunto, ha llevado a un fenómeno en donde el tipo de cambio ha subido desde 860 pesos hasta casi llegando a 950 pesos. Pero el contexto internacional, porque hay un conflicto importante en el Medio Oriente en este momento y es normal que muchas veces las carteras quieran reducir los riesgos, lo cual significa aumentar los activos en dólares. Eso implica muchas veces comprar dólares, lo que hace que suba su valor. ¿Crees que ese ha sido un factor en esta ocasión? Yo creo que en términos del efecto carry trade que hay, que yo asumiría que eso es lo que más está pesando hoy día. Cuando uno habla que hay eventos geopolíticos en el mundo y tú tratas de buscar refugio, hay un montón de activos financieros que permiten el refugio. Uno de los más famosos es el dólar. Pero cuando tú miras el dólar, el yen o el franco suizo, que son monedas específicamente de refugio, no tienen el mismo efecto que ha tenido en el dólar. Entonces ahí aíslas un fenómeno en base a lo que ha hecho No el es el dólar. riesgo, no es la disminución de riesgo lo que está generando el movimiento fuerte en este momento. Tienes mucho más efecto en que la Reserva Federal partió con un ciclo de alzas de tasa muy agresivo durante este año. Ya esperamos nosotros que esté terminando. Y esa agresividad en las subidas de tasa de la Fed ha fortalecido el dólar a nivel internacional. Déjame precisar el concepto de carry trade que es importante para explicarlo en la casa. Es una operación financiera que permite aprovechar la diferencia de las tasas de interés de distintos países para tener ganancias. En este momento la diferencia de tasas hace que mucha gente prefiera comprar dólares, lo que hace que suban. Eso está siendo un factor importante en este momento, ¿no? Totalmente. De hecho, los flujos que han venido generándose a favor del dólar en los últimos meses tienen que ver directamente por, uno, la baja de tasa de política monetaria a nivel local. Ese recorte de tasa más agresivo lleva a que tiendas a favorecer mucho más la exposición en dólares. Estados Unidos continúa con este ciclo alcista, de hecho está muy pronto a terminarlo. Desde nuestro punto de vista, Estados Unidos debiese frenar la subida de tasa en esta próxima reunión. Así que ese efecto carry trade en las últimas semanas, meses, es lo que ha llevado a un tipo de cambio a los niveles más altos, incluso desde principios de septiembre en adelante. O sea, el carry trade es un factor importante porque Chile bajó fuertemente las tasas, pero eso ya debería dejar de ser un factor en lo que viene. Pero hay otras situaciones internas que parecen que están afectando mucho. Sabemos que el Ministerio de Hacienda, a través de sus operaciones cambiarias, esperaba que vendiera dólar en el mercado y al parecer no lo ha hecho. Y hay operaciones del Banco Central que están comprando permanentemente una buena cantidad de dólares todos los días, que está haciendo que el dólar suba su valor al mercado. Totalmente. De hecho, va a partir por el Banco Central primero, lo que está haciendo es una reposición de reservas, ¿cierto?
Si te acuerdas, el año pasado intervino a mitad de julio y hubo una intervención grande. Y hace años atrás también, no muchos años atrás, también hubo otra intervención. Por lo tanto, hubo dentro del mecanismo venta de spot y eso era venta directa de dólares. Eso tiene que haber una reposición de esas reservas. En particular, esos efectos o de intervenciones que ha habido en los años anteriores han llevado a que particularmente el Banco Central siga comprando diariamente dólares por el efecto reposición. Por el otro lado, el Ministerio de Hacienda, que tiene ciertas definiciones en términos de lo que va a gastar, ¿cierto? Ha propuesto en el mes de agosto un monto de venta de dólares de alrededor de 10.000 millones de dólares desde agosto a diciembre, eso era 2.000 millones aproximadamente mensuales, que no ha cumplido. O sea, en agosto vendió cerca de 1.000, en septiembre vendió muy, muy, muy poco, de hecho frenó la venta de los dólares cerca del 13-14 de septiembre y tímidamente en el mes de octubre ha ido vendiendo, pero no han logrado absorber todo este efecto carry trade de esta demanda de dólares, no lo ha logrado absorber esta venta que ha propuesto Hacienda. Hablemos más del Banco Central y sus intervenciones en el mercado cambiario, porque en Chile hay un sistema de libre flotación, que decimos que eso significa que las fuerzas del mercado son las que definen el valor del dólar. No obstante, el Banco Central puede intervenir y ha intervenido. ¿Tú crees que va a tomar roles más activos en la determinación del tipo de cambio lo que viene? Yo me pondría en los últimos 10 años como han sido las intervenciones del Banco Central. Es muy poco común en el mundo ver que un Banco Central intervenga su moneda, ¿cierto? Nosotros estábamos acostumbrados a China, por ejemplo, que tiene una flotación sucia, pero en Chile era muy difícil ver que un Banco Central interviniera su moneda. Pasaron eventos específicos que lo hizo, el 2001, por ejemplo, 2008 o el 2011. Pero posterior a eso, hemos tenido en los últimos 3 años intervenciones netas de ventas de dólares. La primera se llevó a cabo el 2019, en noviembre, y eso llevó a que hubo una descorrelación del tipo de cambio frente a sus variables fundamentales, frente a otros tipos de cambio en la región o comparables, y lleva a la decisión de efectivamente intervenir la moneda y vender dólares, mirando el tipo de cambio real, volatilidad, depreciación, entre algunos otros factores. Después de eso, logra contener ese efecto de alza del tipo de cambio y lo reduce. Y después viene otra intervención porque nos encontramos con la pandemia y hubo efectos que eran externos que tenías que frenar. Pero cuando el tipo de cambio llegó el 14, 15 de julio del año 2022 a niveles de 1.060 pesos, hubo una presión por parte del mercado para que el Banco Central interviniera, porque habían habido comentarios de no intervención o no influir. Y el 14 de julio envía este comunicado y en 2 días solamente el tipo de cambio retrocedió 100 pesos. O sea, el 14 anuncia, que era un jueves, dice el lunes vamos a comenzar con este programa de venta y ya bastó con que esa intervención, sin el efecto de venta de dólares o renovación, llevase el tipo de cambio a 100 pesos más abajo en 2 días. Posterior a eso, ya después de un mes, el tipo de cambio terminó cayendo 200 pesos. Por lo tanto, esa intervención fue y tuvo la efectividad que necesitaba. Pero dime una cosa, cuando hablamos de inflación, cuando el Banco Central decide por tema de inflación, sabemos a qué atenernos, tiene metas de inflación y hay expectativas sobre el tema con las cuales compara. ¿Cuál es el indicador que ocupa el Banco Central para decir me toca intervenir o no me toca intervenir? Posiblemente no lo va a explicitar, pero ¿cómo lo ves tú desde un punto de vista de analista en esta área? A ver, cuando tú lees el comunicado, uno va a entender que esos son los factores que uno normalmente ve, supongamos el Banco Central. Lo primero, voy a enfocarme solamente en el comunicado, en la última intervención, que fue en julio del año pasado. Lo primero fue que dice que el tipo de cambio se deprecia 7%, ¿cierto? Que el dólar ha subido y que eso generó que el tipo de cambio se depreciara. Que el cobre cayera alrededor de 30% y además que la volatilidad aumentara. Esos 3 factores son más o menos a la vista para todo el mercado. Y después tiene otros factores que es el tipo de cambio real, que es para comparar un poco tu moneda con otras monedas. 7% de depreciación ya la tenemos en septiembre hoy día. Y de hecho, si cuentas octubre ya llegamos a un 11% de depreciación. Caída del cobre, 30%, no es tan comparable al año pasado. Este año tenemos una caída de alrededor de un 16% en el año y en los últimos meses ha tendido a retroceder alrededor de un 5%. Estamos más alejados de ese factor. Volatilidad, que eso quiere decir cuánto es la dispersión del tipo de cambio en el día. ¿Cuánto se mueve? Claro. El año pasado teníamos volatilidades que están en torno a 24%. Hoy día está en un 16%. Es mucho más baja que el año pasado. Entonces, hay variables que estamos peor hoy día y hay otras que no tanto.
Y creo que el tipo de cambio real, que es una de las variables que debiese pesar mucho más, creo que ahí sí estamos en un nivel en donde el Banco Central debería intervenir. Si tú comparas las intervenciones del 2019, estamos muy parecidos a esos niveles. Si comparas la del 2022, estamos un poquito alejados, pero aún así sigue habiendo niveles muy desviados de la media en relación al tipo de cambio real. ¿Y cuál es tu visión de aquí a fin de año? ¿Para dónde se va el dólar en los meses que vienen? Mira, voy a ser bien analista en esta Es respuesta. una pregunta difícil, Es pero súper difícil. Lo primero es encontrar cuál es el valor que explica el tipo de cambio. Entonces tú vas a tomar variables como el cobre, el petróleo, los CDS, ¿cierto? Que son los Credit Default Swap, que hoy día, si tú comparas el riesgo local medido por esa variable, es totalmente diferente al año pasado. Hoy día estamos en 60, 70 puntos versus el año pasado que estuvimos alrededor de 100, 110, incluso en algunos minutos llegamos a 190 en pandemia. o sea, significa que el mercado financiero percibe que hay mucho menos riesgo hoy día de lo que había hace un año. De hecho, incluso En si riesgo tú... político o social en Chile. Totalmente, y un año atrás era antes del plebiscito en septiembre del año pasado. Esos riesgos son totalmente diferentes hoy día. Lo otro que tú tienes es el hecho de un precio del petróleo. El precio del petróleo, yo te diría que a pesar de todo el conflicto geopolítico que hay fuera, que podría afectar el precio del petróleo, no debiese superar los $100, a no ser que el conflicto geopolítico escale, pase a otra etapa diferente. Pero vamos a asumir que todavía sigue en un escenario normal. Si tú tienes un tipo de perdón, un precio del petróleo a nivel internacional que se sostiene, a largo plazo sigue habiendo una mayor oferta que la demanda. La demanda hemos visto y las proyecciones que hay para el próximo año es que tienen que disminuir en relación al petróleo, por energías renovables, por autos eléctricos. Hay un montón de factores que podrían hacer que la demanda disminuyera. Entonces, no debiese justificarse a no ser que haya un conflicto mayor a un precio del petróleo sobre 100. Después tiene otras variables, monedas comparables, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, entre otras. Pero para explicarle a la gente en la casa, o sea, ¿se van a mantener estos niveles o las razones que nos está dando implican que podemos pensar que vienen ciertas bajas? Mira, meto toda esa juguera Sí. y hoy día si tú metes todo eso a juguera y logras encontrar qué es lo que explica realmente un tipo de cambio, hoy día te explica un tipo de cambio más en 880 que en 950. O sea, tomando todas esas variables es más cercano a 880. Entonces, estamos descorrelacionados, hay una evidente descorrelación del tipo de cambio respecto a sus fundamentales. De hecho, nosotros hicimos simulaciones hace unos meses atrás y extremamos las variables, un cobre en 350, en 340, petróleo llegando a 100, entre otras más, todas las que te nombré, las estresamos completamente a un escenario muy negativo y el peor de los escenarios este año nos daba 910, 905 pesos. O sea, lejísimos de los niveles que tenemos hoy día. Entonces, O sea, es muy difícil seguir apostando a nuevas alzas del dólar en Chile. me parece que podría haber más subidas, pero va a tener que ser contrarrestado o porque Hacienda salga a vender muchos más dólares o porque el Banco Central de alguna manera intervenga ya al mercado. Alexis, muchas gracias por acompañarnos esta semana en Mentes del Mercado y seguimos con la siguiente sección del Mercurio Inversiones en Emol TV.